ya sabes que puedes votar del 50 al 1, ahí los sábados donde está un servidor, aquí en onda40radio.com. Te vas a esa página y directamente pues puedes votar del 50 al 1 a tus artistas preferidos. Ahí lo tienes, ABC, con este A Better Day. Onda 40 Radio. Todos los jueves a las 12, Vivir con Arte y la Moda. Contaremos con la compañía de Lola Pinel, pintora y diseñadora. Todas las novedades en arte y moda que se desarrollan durante la semana y que son la tónica general. Junto a anécdotas, entrevistas e invitados interesantes que aportan un toque especial y buena información. Recuerda, todos los jueves a las 12. En Mitomanía, con Nacho Balbuena. Bueno, pues son las 3:30, una hora menos en Canarias, y aquí seguimos en Onda 40 Radio. Estamos contigo hasta las 4 de la tarde, de lunes a viernes, ya lo sabes, y también puedes votar, repito, es 50 al 1, donde hacemos de 11 a 2 todos los sábados, y donde, bueno, pues esta semana también habrá bastantes sorpresas y habrá bastantes novedades. Vamos con otra de las entrevistas que teníamos en el día de hoy, y con nosotros tenemos, ya que estuvimos la presentación de su libro, creo que fue la semana pasada, si no me equivoco, o hace 2 semanas, gracias. Vicente Alcaraz García es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alicante. Muy buenas tardes. Acérquese un poquito más al micro, por favor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, como siempre. Si no estamos bien, hay que ponerse bien. Gracias por acercarse a los estudios de Onda 40 Radio. También quiero, y con su permiso, quiero saludar también a otra de las mujeres que para mí es una mujer ideal, es una mujer fantástica y, cómo no, siempre hemos estado colaborando y espero que algún día volvamos a colaborar. Mayra de Barbeito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, encantada de poder estar contigo después de tanto tiempo que hace que no estamos juntos. Así es, así es. Bueno, pues vamos con el libro y ese Cambio de Era, el valor de las naciones. Cuéntenos un poco. Bueno, te voy a contar algo. En principio nos vamos a hablar de tú, si te parece bien. Estupendo. Muy bien. Me parece genial. Pues mira, este libro nace un poco como una reflexión a todo lo que está pasando en materia tecnológica y en sorpresas que nos vamos dando a lo largo del tiempo. En el año 1982 me llamó mucho la atención porque ya venía pensando que se estaba moviendo la era en la que nos encontramos, se estaba quedando anticuada, y en el 82 me llamó mucho la atención cuando Bill Gates hizo que todo el programa que había diseñado permitía compatibilizarlo con con el resto de programaciones. Con lo que esto suponía que el mundo ya estaba en condiciones de que todos los medios de comunicación se entrelazaran y que todos los medios informáticos lo mismo. ¿Esto a qué ha dado lugar? Pues ha dado lugar a que hoy en día tengamos un acceso a la comunicación extraordinario, todo el mundo puede expresar lo que piensa, y lógicamente lo que ha permitido es que sea una fuente mayor de ayuda a la democracia, que desde mi punto de vista la tenemos muy restringida. Y los propios políticos son ignorantes de la realidad de lo que está pasando, ya no solo en España, sino en el mundo. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos. Porque el cambio de era es importante muchas veces y ese es el problema que creo que ibas a seguir hablando, pero te he cortado. Porque hay una cosa que yo quería comentar y es que a la vez es que, por lo que estoy viendo en el libro anteriormente, efectivamente hay unas introducciones que hay que hacer, hay que decir, pero hay que el cambio de era que fue en el año 1980, 1990, que es lo que yo quería ir,
Efectivamente. En esa línea es cuando vemos que cambia la sociedad, especialmente en España y en todo el mundo, lógicamente. Por la comunicación y por la velocidad en que alcanzan todos los programas, tanto para la medicina, para la arquitectura, diseño, para cualquier materia. Entonces esto nos lleva a que se produce un nuevo concepto de entender las comunicaciones y en los medios en que nos vamos a encontrar tecnológicamente. Por ejemplo, si tú te das cuenta, y pasamos por una carretera, ya no vemos guardias civiles, son solo máquinas que sacan fotografías. También nos podemos dar perfectamente cuenta de que si vemos un buque de grandes dimensiones, un buque de guerra, pues las plataformas de cañones han sido sustituidas por misiles. O también podemos apreciar cómo los aviones vuelan hoy en día sin piloto. Bueno, toda esta serie de circunstancias están provocando un desarrollo tecnológico muy fuerte que lleva consigo la sustitución de los recursos humanos generando desempleo, porque están cambiándose por tecnología, mayor eliminación de recursos humanos. Y por lo tanto el desempleo cada vez se va incrementando más. Ya no solamente en España, esto va a ocurrir en todos los países del mundo y en Europa más todavía. Y esta es una de las preocupaciones que dieron lugar a que yo iniciara la construcción de este libro, ¿no? Podríamos decirlo así. Por otro lado, me doy cuenta de que los políticos no están preparados para gestionar los recursos que tenemos. Y por ello podemos apreciar perfectamente que nos encontramos a lo mejor con políticos que tienen 10, 15, 20 asesores, pero que en definitiva el resultado es el mismo. No se puede gestionar si no se tienen los conocimientos suficientes y el material suficiente para gestionar. Igual que se gestiona una empresa o que se gestiona una casa, pues se tiene que gestionar un Estado. Y para eso lo que hace falta es tener conocimientos y, lógicamente, aprovechar lo que tenemos. Si tenemos funcionarios muy bien preparados, pues tenemos que aprovechar nuestros funcionarios bien preparados. Si en la empresa privada nos encontramos con que va produciendo un desempleo muy potente, pues habrá que ver qué es lo que podemos hacer para que no se produzca ese desempleo tan potente. Y una de las formas es precisamente entender que los recursos humanos que estamos desplazando el desempleo tienen que entrar en una nueva etapa de formación, igual que las empresas tienen que entrar en una nueva etapa de formación. Y se aprecia también de que la economía se divide. Esta división ya no es económica, como la estamos viendo desde siempre. Hablábamos de los sectores económicos, del primario, secundario, terciario, cuaternario, pero realmente no es esto, porque la sociedad nunca ha tenido en cuenta la realidad de que no se ha tenido en cuenta la población y se ha estado trabajando desde un punto de vista puramente comercial y ejerciendo actividades económicas, pero al no tener en cuenta la población nos encontramos con que se nos quedaba la estructura económica coja. Al hacer un análisis precisamente en el libro de esta materia me di cuenta de que había una población en formación, como eran los niños, educación, mayores, jóvenes, mujeres que estaban trabajando y que se quedaban en estado y que lógicamente dejaban de trabajar. Entonces me di cuenta de que surgían cuatro tipos. Una población en sí que recogía todos esos recursos humanos que no trabajan, pero que realmente son sumamente necesarios para establecer el equilibrio social, como es la formación del individuo desde sus orígenes y como es la procreación del ser humano. Y los cuidados que necesita y los cuidados que se necesitan, lógicamente las mujeres. Ya cambia el sistema de alimentación, cambia el sistema de entender la sociedad, puesto que una mujer cuando se queda en estado, pues lógicamente cambia todo su hábitat normal. Por otro lado, vemos que esa población que está ahí, que yo le llamo población 1, no es población activa,
es población activa que pasa a esa población, pero que realmente está alimentándose y retroalimentándose, o bien los mayorcitos de las pensiones, o las mujeres que se quedan en estado, lógicamente, de los recursos que les corresponden, pero por otro lado tenemos en formación a todos los estudiantes del grado que sea, tanto primario, secundario como terciario, hasta que entran en la universidad, y que lógicamente es como se conforma esa característica de esa población. Y nos damos cuenta que toda la estructura económica de todas las actividades le afectan a esa población. O sea que si tenemos, por ejemplo, 8 sectores económicos, pues esos 8 sectores económicos le afectan a esa población. Por otro lado, si nos vamos al sector público, vemos que es una población activa que comprende todo, lógicamente, todos los funcionarios, más aparte la línea de los políticos que entren dentro de ese sector. Pero, ¿qué ocurre? Que los 8 sectores económicos también le afectan a ese sector público. Uh-huh. Con lo que observamos también que hay un sector privado, lógicamente, que actúa de forma independiente, pero que también le afectan los 8 mismos sectores económicos que al sector público, porque hoy sabemos que un sector público pues tiene distintas actividades de guerra, actividades de formación, actividades de conocimiento, etcétera, etcétera, actividades de investigación. Lo mismo que si es un sector privado, y el sector privado está compuesto, lógicamente, por la población activa del sector privado. Y luego sale otro sector al que también hay que aplicarle los 8 sectores económicos, porque los utilizan como consumidores que son, como es la composición de Médicos de Frontera, la UNESCO, las ONGs, la Iglesia u otras religiones. Uh-huh. Entonces nos damos cuenta de que ha cambiado totalmente el planteamiento de lo que utilizábamos antes como un medio de información y que al mismo tiempo nos servía como un valor de medida de la economía. Claro, lógicamente, cuando hablamos de Producto Interior Bruto, vemos que el Producto Interior Bruto está cambiando de forma absurda en muchas ocasiones. Incluso tenemos que meter dentro de ese propio sector pues actividades que no corresponden a que estén incluidas en ese Producto Interior Bruto, porque van de segunda vuelta. Por otro lado, también hay otro tipo de actividades que le afectan al sector privado, pero que efectivamente son el mismo tipo de actividades que está desarrollando el sector público, y lo mismo para el sector 4, que es el sector privado. ¿Qué ocurre? Que esos mismos sectores, cuando realizan, por ejemplo, como el sector de los recursos naturales, como en la agricultura, piscicultura, etcétera, cuando vemos que tienen su paso de estudio a lo largo de su organigrama, nos encontramos con que al final se divide la economía en economía tradicional, que son los artesanos y los autónomos, etcétera, y la tecnológica, que son las grandes empresas. ¿Qué ocurre? Pues que el sector tradicional necesita formación, lógicamente, y se nutre de los despidos y del desempleo, mientras que la tecnología se está nutriendo de tecnología, como son las empresas de coches dedicadas al tema de la construcción de coches, o las grandes constructoras, o las empresas dedicadas, por ejemplo, al reciclamiento de las basuras, etcétera. Entonces nos encontramos también en el mismo posicionamiento, que también se divide en un sistema tradicional, que es la recogida de basuras a pie, y por otro lado es la elaboración, que se convierte toda esa basura en abonos, infinidad de aprovechamiento de esos artículos, como puede ser obtener coltan o variables del petróleo para reciclar los plásticos, etcétera. Claro, vemos que la economía se ha dividido en tradicional y en tecnológica. ¿Qué ocurre? Que en la medida en que va avanzando la tecnología, va produciendo, lógicamente, la sustitución de los recursos humanos a mayor velocidad. Pero se es ignorante a la realidad de lo que está ocurriendo. Si nos vamos al sector social 4, pues es lo mismo. Hemos llegado a lo máximo. Por ejemplo, si nosotros en origen tenemos que desarrollar un país para que no haya una inmigración
de ese país, o una emigración de ese país hacia otros países, como es toda la zona de todas las naciones que comprenden África, pues en lugar de atacar el origen e irnos a formar allí a las personas para que no entren en la emigración de su país, sino que se conformen con sus propios conocimientos y facilitándoles ayuda, pues en lugar de eso vemos que somos capaces de, en lugar de formar a unos médicos especialistas en determinadas enfermedades, pues lo que ocurrió no hace mucho, que una persona que estaba muy enferma y que era contaminante, cogimos y la traímos y se trajo a nuestro país. En esa línea nos encontramos, de que en lugar de atacar la formación desde el origen, estamos haciendo otra serie de actividades que no corresponden con las que debemos desarrollar. En definitiva, ¿con qué nos encontramos? Con que las actuaciones políticas no están definidas y no se pueden hacer ajustes ya, porque cuando en la economía tenemos un modelo de trabajo y de operativo y de funcionamiento, bueno, vamos poniendo cataplasmas que le llamamos políticas de ajuste para ir compensando, ir arreglando. Pero llega un momento en que ya vemos que las políticas de ajuste no hacen el efecto correspondiente. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ese modelo cambiarlo completamente. Entonces nos encontramos siempre con que los seres humanos, los ciudadanos que votan a los políticos, que son los propios ciudadanos, lógicamente no son representados, que cuando ejercen sus políticas, los propios políticos, de acuerdo con lo que le ofrecen a los ciudadanos, no cumplen sus ofertas a través de los presupuestos ni a través de sus actuaciones posteriores. Claro, eso, ¿qué es lo que ocurre? Pues que está degenerando todo un planteamiento social y un planteamiento económico, porque ya observamos que la economía se separa lo que es la economía social de la privada, hasta el punto de que como la economía social está representada en parte por todo el tema del sector público, pues el sector público, como mayor capacidad de ingresos que tiene que el sector privado, pues nunca falla, pero tiene que financiar al sector privado. No hay ningún problema, siempre y cuando el sector privado, cuando esté en condiciones, devuelva todos los recursos que le facilita el sector público al privado. ¿Qué está ocurriendo? Porque en estos momentos en España se está financiando a todo el sector privado, mientras que el sector público no está recuperando los préstamos que está realizando a las entidades financieras, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo es siempre un mismo círculo en el que vamos funcionando de una manera o de otra. Cuando entramos en una variable, por ejemplo, que queremos saber la realidad de nuestro país, tomamos como referencia el Producto Interior Bruto o la prima de riesgo. Y la prima de riesgo se toma como base Alemania. Alemania no tiene ninguna característica que sea identificable con España. Por ejemplo, España tiene la opción del desarrollo y del paso del Estrecho de Gibraltar. Sin embargo, el Estrecho de Gibraltar no está puesto en valor. Mientras que el Estrecho de Panamá o el Canal de Panamá, todo el que pasa por allí tiene que pagar, y todo el que pasa por el Canal de Suez tiene que pagar. Sin embargo, por el Estrecho de Gibraltar nadie paga. Sin embargo, ese es un valor de la nación. Ya no solamente de España, sino que propio Marruecos también tiene su valor en su parte proporcional. A la hora de compensar, yo quiero compensar la problemática y mi deuda pública real, no que me la fije Alemania, sino que la fije en las variables del valor que contenga cada uno de los países. Si Alemania tiene una capacidad tecnológica muy potente, tiene un desarrollo muy fuerte en materia del acero y en materia de coches, pues lógicamente será un valor de producción importante que tenga. Pero también España tiene un gran valor importante, ya no solamente por el estrecho, sino por tener al lado también la OTAN. ¿Cuál es el valor de Estados Unidos? El tener colocada la OTAN en cada uno de los países del mundo. Luego Estados Unidos tendrá que tener el valor suyo. Y por lo tanto, si no valoramos climáticamente, estratégicamente y geográficamente, etcétera, 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 los países, pues lógicamente nos vamos a encontrar con que se están produciendo unas grandes diferencias entre ellos, que a la hora de la verdad no recoge la realidad precisamente del cambio, del intercambio que se puede producir para que se queden equilibradas las naciones.
De ahí que haya indicado en el libro que ya no solamente es el cambio de era, es lo que provoca el cambio de era y lo que provoca el tener que poner en orden todos los países para estructurarse de forma adecuada, porque aunque no se quiera reconocer, existe ya el gran mercado de las naciones. Y el gran mercado de las naciones lo vamos a ver dentro de muy poco, 5 o 6 años. De entrada, Telefónica está cotizando en todos los países del mundo. Si nos vamos a compañías como Bosch, y etcétera, etcétera, pues ocurre lo mismo. Lo mismo por parte de las industrias chinas o japonesas o argentinas, etcétera. Luego, por lo tanto, nos tendremos que poner todos en orden para saber cada uno qué valor tiene, qué diferencias tiene y qué necesidades precisa. Y bueno, y este es uno de los puntos en donde yo entro un poco a fondo en el tema. Si bien he procurado que el libro sea muy fácil de leer. Como nunca se ha tenido en cuenta la economía a nivel de seres humanos, a nivel mundial, y siempre se han tenido en cuenta las actividades económicas, me dio a mí la idea de plantear una fórmula muy curiosa, que es V, que es el valor de todos los recursos que tiene la Tierra, tanto materiales como inmateriales que pueda tener, dividido por el número de habitantes. Y por lo tanto, en la fórmula me saldrá lo que le corresponde a cada uno de los habitantes. Eso mismo yo lo puedo trasladar a las naciones, a los países, a las comunidades, o a las autonomías, o incluso hasta las empresas. Y por lo tanto, la distribución de los bienes y servicios, propiedades que nos pueda ofrecer una globalización, tendrá que estar dividida entre el número de habitantes que la componen, lógicamente estratificándola hacia arriba o hacia abajo. Bueno, yo creo que te he dado un rollo un poco interesante. Suficiente, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que con todo eso, yo creo que lo ha dejado bastante claro, porque la diferencia entre los que ganan mucho y los que ganan poco, ¿qué sucede con todo eso? Pues lógicamente de que no, o sea, se está utilizando la tecnología para obtener las rentabilidades y sin embargo no se están utilizando los recursos humanos para darles fuerza y prepararlos para que continúe avanzando la investigación y la tecnología. Y este es lógicamente uno de los graves problemas. Mira, un cajero, por ejemplo, de un banco, que encima nos dicen que nos quieren cobrar comisiones de 2 euros por un sitio, 2 euros por otro, que el Banco de España se ha definido en que tan solo se cobre una sola comisión. El Banco de España, de mi punto de vista, está durmiendo, porque de entrada no vive la realidad. Yo procedo de la banca, ¿no? Y además de la inspección bancaria. Y entiendo un poco lo que es el Banco de España. Y el Banco de España lo que intenta es contemporizar. ¿Por qué? Porque está actuando políticamente y no está actuando financieramente, porque las finanzas no solamente es los bancos, sino los ciudadanos precisan de la financiación y los bancos, lógicamente, se les ayuda para que faciliten la masa monetaria suficiente para que se ponga en circulante y que, lógicamente, los ciudadanos vayan consiguiendo calidad, ¿no? Bueno, pues ese cajero está sustituyendo a 4 personas de jornadas intensivas de 6 horas. Porque 4 por 6 son 24, que son las horas que tiene el día. Tú a cualquier hora necesitas dinero y te vas al cajero, sacas el dinero y, lógicamente, en lugar de ir a que te lo facilite una persona, te lo facilita una máquina. Bueno, pues ese cajero no paga nada a la Seguridad Social. ¿Por qué no tiene que pagar nada ese cajero a la Seguridad Social si está sustituyendo a 4 trabajadores? ¿No es justo? Por lo tanto, tiene que haber siempre una compensación y un orden de equilibrio en el desarrollo tecnológico. Ya no solamente para facilitar el equilibrio social, sino para poner en formación todos los recursos humanos que se precisan en la medida en que la tecnología va avanzando. Pero ya no solamente es las cantidades que se ahorra el banco, sino que encima está utilizando a toda la población
para que entren directamente en las cuentas suyas y operativamente, y encima les cobra dinero, cuando está sustituyendo a los trabajadores que estaban antes trabajando en el banco. Interesante. Claro. Interesante. Pero, claro, si eso lo trasladamos a distintas áreas o sectores económicos, pues nos vamos a encontrar con sorpresas muy desagradables, pero que son reales. 6 minutos nos quedan para que sean las 4 de la tarde, 1 hora menos en Canarias, y casi ya para finalizar, Vicente, digamos, y creo que lo has dejado muy claro, que la tecnología sustituye los recursos humanos. Pues es lo que he intentado. Y muchísimas gracias por vuestra amabilidad. Cuéntanos un poco más, porque hay una cosa y otra pregunta que, gracias a Mayla, hay que decirlo todo. Según los políticos, ¿qué preparación crees tú que tienen? Ninguna. Desde mi punto de vista, ningún político está viviendo la realidad de lo que está ocurriendo. Y toman posiciones cuando precisamente entran a ser gestores. Yo entiendo que, aunque en la Constitución, lógicamente, permite que todo el mundo se presente a ser político, lo que quiera, pero, lógicamente, tiene que haber una formación para todas esas personas. Y, además, si tenemos funcionarios que están muy preparados, ¿para qué necesitamos los asesores? Que tengan 1 o 2, pues muy bien, por temas personales, pero no por temas generales sociales. ¿Qué ocurre? Pues que, al no tener la preparación correspondiente, pues los problemas que se generan son tremendos. Mira, yo te voy a poner un ejemplo que a mí me rasga las vestiduras, así como se dice vulgarmente. Un ministro que tuvimos, que era Wert, tendría toda la buena intención del mundo, pero tú imagínate que un estudiante, desde su origen hasta que llega a la universidad, no estudie filosofía, no estudie el origen del pensamiento, o de los movimientos políticos y de los movimientos no políticos desde el punto de vista político, sino político como ciudadano que vota a un político. Desconoce esa persona totalmente, cuando tenga 25 años, cuál es el origen suyo, del pensamiento, de la forma de actuar. O sea, alguien que estudie sociología que no necesite de la filosofía, o que estudie psicología que no necesite de la filosofía. Es que es imposible. O la propia historia. Bueno, pues si empezamos a analizar los planes de enseñanza que vamos teniendo, pues te puedes morir ya. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que si los ciudadanos son los que votan a los políticos porque creen que van a desarrollar unos conocimientos superiores a ellos, porque ese planteamiento, lo que llamamos la democracia indirecta, porque la democracia directa no existiría el político, sería el propio ciudadano el que tomaría las decisiones, pero se convierte en político cuando los ciudadanos votan a esa persona para que, entendiendo que puede hacer ese trabajo mucho mejor, pues lógicamente le votan. Pero ¿qué ocurre? Pues que el pensamiento siempre tiene que ser social y, lógicamente, de desarrollo generacional para todos, con un gran equilibrio. Porque es votado el político socialmente. Y lo que implica, además, que cuando entramos en materia ya interior de lo que es la estructura del Estado, pues entonces nos encontramos con que tiene que haber un poder judicial separado completamente de un poder ejecutivo y un poder legislativo separado completamente del poder ejecutivo, porque si mezclamos los 3 poderes, es lo que está pasando en estos momentos en España, que la ensalada ya es increíble, hasta el punto de que cuando se entre a la reforma de la Constitución va a ser fuerte. Pero es que los políticos, al ser elegidos por los ciudadanos, forzosamente tienen que comprometerse con el ciudadano, con su patrimonio. Igual que nosotros, cuando pedimos una operación de préstamo a un banco, nos comprometemos con nuestro patrimonio, el político tiene que comprometerse con su patrimonio y ser responsable, civil y penalmente. Así es.
Nos queda un minuto para que sean las 4 de la tarde. Esto tenemos que finalizar. Bueno, ya. Vicente, Yo ya he finalizado. Simplemente te he discúlpanos. contestado a que has dicho. La radio es así y Pues sí, el me parece tiempo muy bien. es así. Pues Vicente Alcázar García, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alicante. Este cambio de era, ojalá que cambie de una vez por todas, ¿no? Y esperamos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros Gracias. siempre y muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos a ir con esta canción del señor Phil Collins. Lo dicho, que tengas un feliz jueves 15 de octubre. Que lo pases muy bien, que no pases mucho frío, porque...